Esta mañana os presentamos este libro, Quino y el valor de las palabras, un cuento sobre el miedo, la amistad y el tiempo de cada uno. La autora es Cristina Vidal, que lleva afincada en Torrós desde hace muchísimo tiempo, prácticamente ya es de Torrós, es profesora de idiomas, pero ha elegido este momento para escribir este cuento infantil. La conocemos esta mañana. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Bien, Bienvenida a la radio. muchas gracias. Queríamos preguntarte sobre la necesidad de conocer este tipo de iniciativas en una profesora como tú, en la que de momento surge la idea de escribir un cuento. ¿Cómo te inspiras y por qué surge la creación literaria en ti? Bueno, pues la historia ya llevaba años que la estaba procesando. Es verdad que viví una experiencia personal después del COVID y luego también es una realidad que he visto en el aula. Entonces, niños que no hablan en clase, pero luego hablan fuera, es un poquito también mutismo selectivo, pero también es un poco los miedos que tienen los niños y cómo los enfocamos. No tenemos que presionarlos, porque si los presionamos se bloquean más. Entonces es como una ayuda, una herramienta. Hablas de los miedos, Cristina, y de las emociones. Todos tenemos miedo, Sí. pero hay muchos niños que no saben expresarlo. Exactamente. Entonces tenemos que enseñarles las herramientas que les ayuden a trabajar esos miedos que tienen. Luego también estamos los adultos, que muchas veces no nos damos cuenta y sin querer los presionamos. Venga, ¿y por qué no haces esto? ¿Y por qué habla? Pero ¿por qué no? Y entonces ellos se bloquean. Cuando ellos se sienten comprendidos, se les apoya, entonces se van abriendo poquito a poco. ¿Te ha influido tu realidad de madre, además de profesora, que por supuesto también, para conocer estas situaciones con la infancia, para escribir este libro? Sí, la verdad que es una experiencia que vivimos en casa hace ya unos años y fue lo que lo inspiró. Aparte es verdad que lo he visto en otros niños y sí, fue un poquito así. De esa realidad para llevarla a un libro, ¿qué proceso has vivido? Bueno, pues fue una mezcla de... A ver, tengo la idea, voy a ver cómo la plasmo en el papel, cómo lo enfoco hacia los niños y fue un trabajo que ha llevado bastante tiempo, la verdad. ¿Había una necesidad de contarlo, Cristina? Sí, porque yo creo que así puede ayudar a otras familias, otros niños que están en la misma situación. El ver que no son los únicos que sienten eso. Que hay más que tienen el miedo de esa manera. ¿No estamos hablando de educación especial o sí? No, se abre a todo. A todo tipo A toda la de, infancia a toda la en general. infancia, porque este libro está dirigido concretamente a niños de una edad determinada. Entre 4 y 8 años. Ahí es donde reside principalmente el conflicto, en la infancia, en esa edad en la que todavía no somos adultos, no comprendemos la realidad y por tanto es más difícil expresar nuestras emociones. Claro, mira, por ejemplo, yo creo que a los niños tenemos que darles las herramientas para que aprendan sobre la gestión emocional, porque si no, vemos niños, por ejemplo, vemos rabietas, vemos silencio, muchas formas de comportamiento que a lo mejor realmente no es ese comportamiento, es que nos está diciendo otra cosa. Entonces es ver más allá. Uh-huh. El niño no sabe expresarse todavía, tiene que aprenderlo. ¿Y cómo es ese aprendizaje? ¿Cómo se llega a ese aprendizaje? Pues con paciencia, validando sus emociones, no comparándolo con otros, porque es verdad que muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos comparaciones. Y poquito a poco lo aprenden. En este sentido, ¿cómo la familia puede aprender junto al niño a utilizar estas herramientas? Vale, ¿Cómo pues, crees que puede la familia aportar, ya que en su desconocimiento puede influir negativamente
en la educación del niño sin saberlo. Claro. ¿Cómo puede hacerlo bien para que esto se canalice de una forma correcta? Vale. ¿La familia cómo lo puede hacer? Vale. Pues que escuchen más al niño y que presionen menos, porque es verdad que lo hacemos lo mejor que podemos como padres también, pero muchas veces no somos conscientes de que estamos metiéndole presión sin darnos cuenta. Y a veces, pues, es que este niño ha hecho esto y hazlo tú también, pero el niño a lo mejor no se ve capaz, necesita su tiempo. Cada niño tiene un momento diferente, no todos van al mismo ritmo y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Se está notando ahora en esta vida actual nuestra con las nuevas tecnologías que los niños tienen más dificultades de comunicación? Un poquito. Yo considero que... Pero también es verdad que si hacemos un uso razonable de las nuevas tecnologías, yo creo que también es una herramienta que puede ayudar. Porque hay muchos vídeos educativos, canciones, eso les puede ayudar también en el lenguaje. Hay que saber utilizarlas. Hay que saber utilizarlas adecuadamente. Claro que sí. Hacer un uso responsable. En el caso del cuento que has escrito, recientemente además, por cierto, ¿verdad, Cristina? Está salido del horno prácticamente. Sí. Cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso de creación del libro en la parte de creativa, digamos, y de ilustraciones? Porque, como vemos aquí, pues el libro cuenta con una serie de ilustraciones que nos vas a comentar que te han ayudado tus hijos. Sí, aquí bueno. lo comentas con la colaboración de Álvaro y Miguel, que son tus hijos. ¿Cómo ha sido ese proceso de elaboración del libro? Pues la verdad es que yo llevaba años con la historia por terminar, pero no tenía las ilustraciones. Y lo tenía ahí guardado en un cajón, como dice. Y es verdad que los niños me empezaron a decir, mamá, ¿y cuándo vas a terminar la historia? ¿Y cuándo la vas a ilustrar? Y digo, el problema era que yo no tenía ilustrado, no sabía cómo funciona exactamente. Y es verdad que me dicen los niños, pues mamá, pues la IA. Fueron los que ellos me sacaron la idea. Luego es verdad que sobre cómo tenían que ser los personajes, el animal, todos los nombres, esa idea me la han dado ellos. Que por ejemplo Cuéntanos qué animales has puesto. Cuéntanos un poco del libro. Es un pingüino. Sí. Entonces, sí. Es verdad que esta es la idea original y en base a la idea de cómo tenían que ser, lo fui haciendo con esta herramienta. Luego es verdad que también han tenido un proceso de retoque porque no me convencía y luego esas imágenes las he retocado yo también. Uh-huh. Con otras herramientas. ¿Eso lo has tenido que hacer tú sola? ¿Lo has hecho tú sola? Sí. ¿Y cómo lo has hecho? Si no tenías conocimiento de ello. Pues Cristina. Bendito Canva. No por hacer publicidad. Pero es verdad que tenemos la inteligencia artificial que nos ayuda a hacer las imágenes. Además lo vemos a diario. ¿Cuántos nos retocan fotos? Incluso yo. O hazme este estilo o tal. Y luego es verdad que tenemos herramientas como Canva y eso me ayuda a terminar de editar o elimina este objeto, no me gusta, lo voy a cambiar. Ha sido un proceso creativo, no solamente un proceso literario, sino que también creativo. Sí, las dos cosas. Y para eso has contado con tus dos hijos que te han animado a seguir adelante. Sí, si no, yo creo que todavía no lo hubiera publicado. ¿Y cómo ha sido la publicación del mismo? ¿Lo has hecho en una plataforma? Lo he autopublicado, porque es verdad que es la primera vez que lo hago, no sabía cómo moverme exactamente, y lo he autopublicado en Amazon. Entonces lo he montado, lo he maquetado y he subido el documento final. ¿Y qué tal? ¿Cómo está respondiendo el libro en Amazon, a la plataforma? Pues de momento, bien. Estoy contenta. Para el poquito tiempo que lleva, muy bien. Ahora, sí, dime, Cristina. Ahora he sacado también la versión en inglés. Entonces, así amplio también el público. Claro, tú eres profesora de inglés y español. También en tu grupo de amigos y amistades que son docentes, y entonces tiene una salida muy importante este libro. Claro. Imagino. Lo tengo tanto en grupos aquí en España como en grupos en Irlanda, que tengo grupos de profesores y demás, y entonces también lo he publicitado ahí.
¿Qué te han dicho los docentes que han visto el libro? ¿Qué les ha parecido como herramienta de trabajo? Porque ahora vamos a hablar del cuaderno que lleva de Sí. actividades para que se pueda actuar sobre esos miedos, sobre ese estado emocional de los niños y niñas. Pues tengo amigos que me han dicho que se alinea con cosas que han visto en el aula, porque me dicen, por ejemplo, ay, pues yo tuve un alumno que tenía este problema. Eso, por ejemplo, una amiga que tengo. Otro me dice, oye, es verdad. Incluso me han dicho, dice, hasta me identifico yo. Tengo adultos que se han identificado. También, claro, porque todos tenemos miedos y a veces no Todo. sabemos expresarlo en palabras. Esto significa también una herramienta de trabajo, como te decía, a nivel educativo, porque lleva un cuaderno. Aparte del libro, hay un cuaderno. Sí, en el libro, al final, En el propio aparece, libro. en el propio cuento viene un QR. Entonces, al escanearlo, aparece un cuaderno de actividades. Así es más fácil porque se puede imprimir, usar en clase, en casa, Está ideado no solamente para la casa, sino también para el aula. para ambos. Es decir, que es un material educativo, en Claro, porque definitiva. así la historia no se queda ahí, se puede trabajar, trabajamos emociones y aparte he sacado un libro de colorear, que tiene no solo colorear, también tiene más actividades. Cuéntanos alguna de estas actividades. ¿Cómo se puede expresar un niño o una niña cuando tiene miedo, cuando tiene algo dentro que no sabe comunicarlo? ¿Cómo se Pues- trabaja en el aula o en la casa por parte de las familias? Vale. Por ejemplo, he hecho la ruleta de emociones. Entonces, según la emoción, hay otra ruleta que acompaña al lado y es ¿qué puedo hacer yo con esta emoción? Por ejemplo, escuchar música, leer, cualquier Por actividad. ejemplo, si tenemos una emoción, por ejemplo, la ira, por ejemplo, ¿qué haríamos? Pues puedo contar hasta 5 antes de estallar. Por ejemplo, el miedo, ¿cómo crees que un niño lo puede atajar? O un adulto, pero sobre todo un niño que no sabe de la vida. Pues sobre todo un niño es que lo escuchen, validen sus emociones, que no lo presionen y que enseñen que todos tenemos diferentes emociones, solo que tenemos que saber aprender a gestionarlas. Cuando un niño va creciendo y tiene el apoyo de la familia y de las aulas, ¿supera esos miedos o esos miedos continúan a lo largo de la vida? Yo creo que los llevamos con nosotros. Aprendemos a vivir con ellos, se hacen pequeños, porque, bueno, pequeños o grandes. Pero si alguien nos comprende, es verdad que en la historia hay que se hacen pequeños, pero yo creo que aprendemos a vivir con los miedos. Yo creo que no Nunca se van. desaparecen, nunca desaparecen, ¿no? De hecho, ¿Cuáles son los miedos más comunes, crees? El miedo a la muerte, ¿no? el miedo, bueno, El miedo a la pérdida de un ser hablamos querido, de la infancia en general. ¿no? En la infancia, si Vale. lo referimos al libro, por ejemplo, cuéntanos algo de la historia o, Sí, bueno, qué se plantea, ¿no? ¿Qué miedos hay en los niños? en la historia, por ejemplo, el miedo es a hablar en el cole, por ejemplo. Pero es verdad que Hablar en luego público. conoce a su amiga Lulu. Lulu tiene miedo a la oscuridad. Y luego hay un momento que me gusta a mí en la historia, que Kino le regala a Lulu su lamparita para que no tenga miedo por la noche. Entonces ahí también vemos la empatía, la forma de comunicarse, porque Kino no habla, pero se está comunicando a su manera. Ujú. El valor de la amistad El valor de la y de la amistad. familia está muy presente. Como te decía, tenemos muchos miedos. En los niños hay quizás miedos muy sencillos, ¿no? Claro, tengo miedo a Los miedo a equivocarme, básicos, miedo a un cole nuevo, por ejemplo, o tengo a que me miedo rechacen los amigos. sí, a no tener amigos, a que se rían de mí, muchas cosas. Mm. ¿Y es un común denominador en todos los niños o hay niños que no tienen, que son más valientes, digamos, o como que ponen esa barrera y son más atrevidos? Sí Yo los creo hay, que ¿no? miedos tienen, pero ponen la barrera, como dices, sí. Los niños que tienen más miedos son quizá carne de cañón para el bullying. Puede ser, sí. Lamentablemente sí. Yo creo que si tienen esa mala suerte de dar con alguien que Que ve su debilidad. Sí, lamentablemente sí. Y en el caso de niños con necesidades especiales, ¿crees que también es orientativo este libro, Cristina? Sí, yo tengo también experiencia, bueno, he tenido experiencia en el extranjero, en Irlanda, he trabajado con educación especial
Y también es verdad que la historia la he terminado de pulir un poquito con la experiencia que he tenido con este tipo de niños. Te iba a preguntar porque tras el proceso de creación del libro y ahora ya que lo tienes publicado, ¿tú te comunicas de otra manera con los niños y niñas? Sí, he aprendido mucho por ejemplo, me voy a basar en Irlanda porque mi experiencia es donde aprendí todo esto. He aprendido mucho a respetar los tiempos, a darle, por ejemplo, en clase no es vamos a hacer esta actividad, a veces hay días que no puedes y es mejor que el niño esté regulado, que esté tranquilo y luego ya viene todo lo demás. Por ejemplo, hay niños que una sonrisa o ese día han estado sin desregularse, eso ya es un avance. ¿Y cómo responden los niños ante todo esto, ante estos procesos así que son más novedosos que tú planteas? ¿Cómo? Novedosos en el sentido de que normalmente las clases son clases que son de horarios, de hacer cosas. Sí. Entonces, cuando tú planteas un tipo de sistema pedagógico más amplio, más novedoso, ¿cómo lo reciben los niños? Responden muy bien, la verdad. Porque es algo que no suelen... Es verdad que cada vez se está trabajando más de esta manera, pero todavía falta trabajo por hacer. Y responden muy bien. Le gusta actividades manipulativas, que no sea la típica ficha. Porque... Sí, de escucha nada más y donde no participen. Claro. Entonces, sin darse cuenta, están participando de una manera o de otra. Están colaborando. ¿Y tus hijos? Tú como madre me decías que ha sido muy importante la presencia de tus hijos. Como madre ya tienes una experiencia maternal, de acompañamiento y también de relación con la infancia. ¿Qué han aportado tus hijos a tu visión del sistema educativo en la infancia? ¿Crees? Pues me han aportado mucho porque me han ayudado a darle otra visión. Yo tenía una idea, pero luego vienen ellos y me dan otra, me la cambian, veo que esto no funciona. Y eso, y cosas... Yo siempre les he hecho actividades muy manipulativas, sensoriales, cosas así, entonces he ido aprendiendo mucho con ellos a la misma vez. Porque no tenía... Claro, una cosa es lo que estudias y luego la vida real es distinta. Exactamente, y además en el colegio pues hay muchos niños y niñas de diferentes tipos, con lo cual al final tienes que saber relacionarte. Pero en definitiva en la familia es donde es la base, ¿no? El aula es importante, pero la familia es la base. Sí, el aula es muy importante, pero si en la familia no hay trabajo por su parte, milagros no hacemos los profesores. Claro, porque parece como que se deja la educación en manos del profesorado, pero realmente la familia tiene un papel, creo que esencial. ¿Crees que la familia se implica o se debería de implicar más? Yo creo que las familias se implican. Es verdad que hay veces que dices, tendría que implicarse más, pero hacen lo mejor que pueden. Es verdad que hay padres que se podrían implicar más, pero el trabajo a veces también, los horarios, el mundo, no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría. Pero cada uno yo creo que lo hace lo mejor que puede. Eso por supuesto, eso por supuesto. ¿Qué mensaje te gustaría dejar hoy en la radio sobre este libro y sobre lo que es este papel fundamental que tiene la educación en educar a los más pequeños y en elaborar estrategias que vengan a motivarles y a sacarles, ¿no?, de su mundo y que puedan comunicarse y expresarse? ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Pues eso, que ayudemos a los niños a sentirse identificados, comprendidos, que no son los únicos que tienen miedos, todos los tenemos, y que con paciencia todo se consigue, con empatía. La empatía es muy importante. Estás trabajando, me has dicho, en otro cuento. ¿Cómo va el desarrollo de la historia y qué intención tienes de publicarlo próximamente? Vale, pues ahora está en pañales, como digo yo. Tiene todavía su proceso, pero yo creo que estará listo a lo mejor para finales de ¿Es año. una continuación de este de Quino o no? No. No tiene nada que ver.
Quiero hacer otra de Kino, en otra modalidad, pero ahora mismo no va a Has ser hecho una de inglés, nos has dicho, ¿no? He sacado la versión en La inglés. versión en inglés. Y luego también tengo otros proyectos, pero enfocados a la enseñanza de idiomas. Ajá. ¿Cómo aprender inglés? Sí, por ejemplo. Yo soy profesora de inglés y de español, entonces digo, también voy a ir algo en mi línea. Muy bien, porque cuesta, ¿verdad? Cuesta mucho aprender un idioma, sobre todo en España, ¿no? Según los datos que tenemos, somos en Europa de los que peor lleva el idioma o la enseñanza del idioma, y eso es una buena idea. En cuanto a Kino y el valor de las palabras, qué importante, ¿no? Hablar y comunicarse, como estamos haciendo aquí hoy. Sí. ¿Eh? A pesar de los miedos. A pesar de los miedos, porque todos tenemos, sí. Claro, el poder de la palabra, que no se pierda. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros. A la gente que nos está escuchando, que acudan a Amazon, ¿verdad? Y que compren el libro. A ver. ¿Qué te parece? ¿Sí? La idea es que llegue a cuantos más hogares mejor y que puedan aprender muchos niños y no tan niños de la historia. Kino y el valor de las palabras, de Cristina Vidal. Gracias por compartir este libro con nosotros, este cuento infantil, y que tengas muchas más ideas creativas en el futuro y que vengas a contarlas aquí a Radio Torros. Te deseamos muchísima suerte, Cristina. Muchas gracias. Hasta pronto. Y gracias por la oportunidad. Gracias, hasta pronto. Vale.